cumpliéndose al pie de la letra cada una de esas cosas. ¿Cuánto iban a pagar por él? 30 monedas de plata. Entonces, todo eso, estamos por ejemplo, lo de Isaías, a 750 años antes de que sucedan las cosas, profecía, y después sucede y se cumple al pie de la letra. ¿Sí? Tengo listados aquí como 4 o 5 profecías. Habla Isaías de la profecía de Babilonia, la profecía de Nínive, la profecía de Nínive, la profecía de Egipto y la profecía de Tiro. Hay 5 profecías. Si usted entra en el libro de Isaías o Jeremías, ahí hay cantidad de profecías, y el Señor diciendo: lo que voy a hacer lo anuncio desde ahora para que se sepa antes de que se cumpla. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito de nuestro Dios, que anunciaba las cosas que habían de sucederse y lo decía con anticipación. Entonces, comencemos. Pregunta: ¿de dónde? ¿Cómo es que hemos recibido este libro? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este libro, esta escritura? La Biblia es una revelación de Dios al hombre, y este volumen tiene 66 libros y es un solo tomo. Y aquí tenemos toda la escritura, y es escritura sagrada. Entonces, cuando te digo, cree verdaderamente a la palabra de Dios, las escrituras nos muestran que las profecías, ¿sí?, es algo contundente, es algo que marca y que nos dice: esto es una realidad. Entonces, cuando ya conocemos esto, entonces sí creemos en la veracidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque vemos cantidad de profecías muy fascinantes, tremendas profecías cumplidas. Y Dios sostiene que es capaz de revelar el futuro. Nada más, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el verso 42 y en el capítulo 42, en el verso 9, dijo: he aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes de que salgan a luz, y yo las haré notorias. Allí en Isaías otra vez, en el 46, 9, 10 y 48, 3, 6 y 7, dice: por lo tanto, las profecías cumplidas, lo que se ha cumplido, que son cientos y cientos de profecías, hermanos queridos. Por lo tanto, esas profecías cumplidas son un poderoso testimonio. Esto testifica que es realmente verdad la palabra de Dios. Ahora, ya aceptando que es la palabra de Dios, y que la gente que llegue a escuchar esto que estamos hablando, diciendo y señalando, si se dé por enterado que al asumir que cómo es posible que tanta profecía se haya cumplido al pie de la letra, esto tiene que ser verdad. Muy bien, si esto es verdad, entonces ahora nos vamos a ir a otra dirección. Si esto es verdad, tenemos en la palabra de Dios cantidad de mandatos, mandamientos que el Señor tiene para con nosotros. Y la palabra de Dios dice que si nosotros hacemos las cosas que Dios pide que hagamos,
Inclusive nosotros vamos a ser amigos del Señor. Sí. Bueno, muy bien. Si creemos, pues entonces, el libro es veraz. El libro, ciertamente, cualquier página que hablas es inspirado por Dios. No es como dicen las gentes por ahí, yo creo en Dios, pero en ese libro, no, porque ese libro fue hecho fue hecho de un hombre como yo. No, para nada. Porque esa persona que está hablando, hermanos queridos, primeramente ni siquiera tiene conocimiento en la palabra de Dios. ¿Cómo va a decir, ese libro es hecho de un hombre como yo? Cuando la palabra de Dios registra, hermanos queridos, que quienes escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por tanto, el libro no tiene ningún problema. El problema lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Si no creemos, somos incrédulos. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la condición? ¿A dónde va a venir una persona que es incrédula? Así nomás rapiditamente, vayamos al libro de Revelaciones, en su capítulo 21, en el verso 8, va a decir, mas a los incrédulos, a los, ¿sí? Ahí solamente, los primeros que encabezan allí son los incrédulos. Tenemos en la Biblia como unos 8 listas de cosas, hermanos, que son cosas que practicando esto nos llevan al lago de fuego. Número 1, la incredulidad. Decíamos recientemente, lo más terrible de todo es que una persona, habiendo venido a Cristo Jesús, habiendo nacido de nuevo, después se retire de las filas de Dios. ¿Qué piensa que va a suceder con esa persona? Vino, se gozó un rato, se deleitó, recibió bendición, después ya no le interesó, se va. ¿Qué sucede? Sucede algo increíble. La palabra de Dios dice lo siguiente: mirad, hermanos, que en vosotros no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces vean ustedes, antes de venir a Cristo y antes de nacer somos incrédulos. A través de la palabra nos comparten, dejamos la incredulidad, aceptamos al Señor, nos bautizamos, nacemos de nuevo, caminamos y después otra vez vuelve a entrar la incredulidad y nos hace que nos retire a donde estábamos. ¿Tiene sentido eso? No. El Señor dice, mejor hubiera sido completamente frío, no creyente, que no hubieras creído en lo absoluto, que no hubieras bajado a las aguas. Mejor te hubiera sido eso, porque ahora con más ganas viene el castigo, con más ganas. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Tenemos aquí en la palabra de Dios, dijimos que las profecías las profecías cumplidas son un poderoso testimonio para todos nosotros, para que creamos a la palabra, pero a toda la palabra. Aquí entonces vamos a tener cosas a donde el Señor nos dice, hey, las cosas son así, las cosas son así. En todo el Señor nos va a decir, hermanos queridos,
que hagamos como Él establece que se haga. El otro día mencionamos la ofrenda. Y vaya que, pues la ofrenda todo el mundo estamos acostumbrados a hacerlo. Pero de repente nunca había mencionado esto, no lo había, la verdad no lo había predicado. Y de repente, ahora que tenemos este problema, ¿sí? Y que por 13 o 14 semanas no estuvimos aquí, ¿sí? Me nació tomar el punto de la ofrenda que hace Caín y Abel. Yo sé perfectamente bien, sí, conozco a mis hermanos y sé quiénes son muy cabales, muy cumplidos, muy correctos, ¿sí? Me encantaría que el 100% fuera así, pero siempre y en donde quiera dijimos que hay unos que puntean, ¿sí? ¿Se acuerdan de la anécdota de los cristianos de primera, segunda y tercera? ¿Sí? Si alguien no lo oyó, lo voy a repetir porque tiene sentido. Una persona llega en los tiempos de que había diligencia, esos carros jalados con caballo, y quiere un boleto para Houston, Texas. Muy bien. ¿Quiere asiento de primera, de segunda o de tercera? ¿Cuáles son los precios? Ahí está, primera, segunda, tercera. El de tercera, lógico que es más barato, el primero es más caro. No, deme uno de tercera. Bien. Al subirse inmediatamente se da cuenta que solamente 6 personas van a ir adentro de ese carro. Un carruaje de 6 personas. 3 así y 3 así, mirándose así. Entonces él dijo, ¿qué sentido tiene que haya primera, segunda y tercera si todos vamos aquí en el mismo lugar? Bueno, se va. De repente, hermanos queridos, hay una pequeña subidita donde los caballos no van a poder con el peso que traen, y entonces le dicen, los de tercera, bájense, caminen. No era algo tan fuerte, algo leve. Los de tercera caminen. Más al rato hay una subida más fuerte, y entonces dice, bájense los de segunda y los de tercera. Los de primera no se bajan. Los de segunda, caminen. Los de tercera, empujen la carreta. En eso consistía primera, segunda y tercera. Los de primera nunca se bajaban ni a caminar. Los de segunda caminaban, pero en esta ocasión los de tercera le tocaba empujar con ganas. En eso consistía. Mi pregunta es, ¿qué clase de cristiano se cataloga usted? ¿De primera, de segunda o de tercera? Quisiera oír, ¿qué? Tercera. ¿De qué? ¿De primera, de segunda o de tercera? Hermana de Simi Vali, primera, segunda o tercera. De segunda. Hermana Carmen, tercera. De tercera, porque son los que empujan, hermana. Pues ahí está, pues inmediatamente la claridad. Los que empujan
los que empujan. Esos son los que están haciendo el trabajo, los que empujan. Aquí nadie debe de ir arriba. Sin embargo, esta anécdota ya la conocíamos nosotros de allá de los 70s. Mi pastor lo decía de otra manera. Hermanos, se hace necesario empujar la carreta, pero aquí, en vez de empujarle, hay quienes se suben a la carreta. Así nos lo platicaba el hermano José Peña, ¿sí? Hay quienes se suben a la carreta. No, entonces, ¿qué dijimos, hermanos? Se piensa tantito, a ver, ¿qué hacen cada uno? Los de primera solamente van muy cómodos, hermanos. Los de tercera son los que empujan. Y tenemos ya porcentaje establecido en las iglesias, que todas las iglesias dicen lo mismo, que un 15 o 20% son los que empujan, los otros hay más o menos, y así. Bueno, en la palabra de Dios se supone que todos debemos de ser iguales, ¿sí? Todos empujar, que todos seamos, hermano, dadores. Que no unos sean dadores y otros, no quiero utilizar la palabra que está en la Biblia, porque suena muy raro, dice, no sean mezquinos, dadores. ¿Por qué hay que ser dadores, hermano? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Dijo, dad y se os dará. Lo que quiere el Señor es provocar, ¿sí? Que provoques a Dios para que te dé. Él te va a regresar medida, remecida, apretada y colmada. Paz de Cristo, hermano querido. ¿Qué cosa? Te va a regresar una medida llena, la va a remecer para que se coma del grano y le va a poner un pilón, un copete. ¿Sí? ¿Por qué está diciendo? Es el Señor Jesucristo el que dijo eso. Dad y se os dará. ¿Sí? Entonces, por cierto que el tema de la ofrenda no se la dimos a los de los jueves porque no la han oído, la dimos en un domingo. Y aquí ahora se me ocurrió, esto lo dimos el domingo y quiero que lo escuchen y que se den cuenta de lo que dice la palabra de Dios al respecto, que tengamos confianza que este libro es verdadero, es de Dios, pero que todas las cosas que están ahí aplican. Ahora nos estamos moviendo a las cosas que nos corresponden, por decirlo así. La palabra de Dios quiere que seamos creyentes firmes. ¿Qué cosa? Verdaderos creyentes. Que no en un momento somos creyentes y al rato nos hacemos para atrás. Paz de Cristo. Ahora que tenemos este problema, hermanos queridos, pues gente se ha hecho así. No sé cuándo nos den libertad completa. Lo que oigo es que estamos temerosos de que vayan a cerrar otra vez el lugar, porque abrieron ciertos lugares y ya los cerraron nuevamente. Y Dios permita que por lo menos así, espaciados, sigamos atendiendo. Amén. ¿Sí? Bueno, para que no se queden sin oír, simplemente voy a decir un verso. Es todo. La palabra de Dios dice que el Señor no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Escuchen bien. El Dios Todopoderoso no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y hizo ofrenda, dio ofrenda. Entonces, nada más quédense pensando, santo Dios, entonces,
Bueno, como no oyeron ustedes todo lo que fue de ofrenda en esa ocasión, en algún día vamos a tener que oírla para estar todos parejos, ¿no es cierto? Por ahora me traslado nuevamente y continúo con esto. Dijimos, ya les dije que aquí traigo 5 profecías. Una de las más, en vez de mencionarles el de Babilonia, que dijo el Señor: barreré a Babilonia con la escoba de la ¿qué? ¿Sí se acuerdan? ¿Okay? Entonces vamos a ir en otra dirección. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Perfecto, muy bien. Entonces ahora sí, conocimiento es poder. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Ahora díganme ustedes, ¿quién dijo escudriñar las Escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor Jesús, nada menos que el Señor Jesús. ¿Qué está ordenando? No está invitando. ¿No quieres comenzar a oír la palabra de Dios? ¿No deseas introducirte en este libro? No. Está ordenando, está diciendo, escudriñad las Escrituras. ¿Sí? Entonces, nuestra responsabilidad es escudriñar las Escrituras. Quisiera que alguien me diga por aquí, el 100%, no de todas las congregaciones, simplemente nuestra congregación, a donde nos congregamos todos aquí y nos conocemos todos, todos escudriñarán las Escrituras. Ya alguien movió la cabeza y dijo, no creo. Yo tampoco. La palabra de Dios está marcando escudriñar las Escrituras, está ordenando. Muy bien. ¿Qué sucede cuando nuestro Dios nos da una ordenanza y nosotros no obedecemos? ¿En qué posición nos colocamos? ¿Padre Cristo? Hermana Laura, ¿en qué posición nos colocamos? Si el Señor dice, escudriña las Escrituras, nosotros no lo hacemos, ¿en qué caemos? Desobediencia. La palabra de Dios dice, toda desobediencia es pecado. Una cosa tan sencilla, escudriñar las Escrituras es nuestra responsabilidad. Él ordenó, escudriña las Escrituras. No lo hacemos, es una desobediencia. Y la palabra de Dios tiene un verso donde dice, toda desobediencia es pecado. Tan sencillo como eso. Si les comienzo a listar todas las cosas que hay, hermanos queridos, en la palabra de Dios, que son contrarias, imagínense ustedes. Padre Cristo, tener conocimiento es poder. Queremos aprender cómo tener conocimiento de la palabra de Dios. Echémosle ganas. Apropiense ustedes, mis hermanos, apropiense de las virtudes de la palabra de Dios, de la Biblia. Este libro es un libro sin tiempo. El Señor lo da, no se va a terminar, no se va a acabar. Miren lo que dice la Escritura. Así rápidamente le digo, el salmo más pequeño de la Biblia, el 119, de allí saco la mayoría de estos versos, y me dice el salmo, que me dice que es un tiempo, que es un libro sin tiempo. Verso 89 dice,